que les voy a pedir si inclinan su rostro y me acompañan a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, tan maravilloso, Señor, que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos disponemos en este momento, Señor, para que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, el que nos ministre, el que nos hable, Señor. Queremos, Señor, saber de tu palabra, Señor. Venimos, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a guardar, Señor, tu palabra y a atesorarla, Señor. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre es un poquito difícil a veces escoger dentro de todo lo que el Señor nos da, ¿verdad? Algo en particular. Y yo estaba haciendo preguntas, ¿verdad? A Daniel y a otros más acerca de qué hemos estado compartiendo aquí en los jóvenes. Y yo decía, tiene que haber más cosas que el Señor quiera complementar. Y bueno, la semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Haciendo dinámicas de cómo evangelizar, de cómo llegarles a esas personas que a veces se te atraviesan en el camino, ¿verdad? Y que dices, bueno, es un médico, es un veterinario, es alguien que tiene que ver con cierto oficio y que no sé de cómo hablarle, ¿verdad? Cómo decirle, oye, ¿sabes qué? Ven y conoce a Jesús. Y bueno, nos pusimos muy creativos y me dio mucho gusto después ver el video y ver cómo cada uno de ustedes, el Señor les ha dado dones y talentos, ¿verdad? Para poder precisamente encontrar ese clic con la persona, ¿verdad? Y poderle presentar a Jesús. Y hablando de ese clic, nosotros sabemos que aquí en la palabra de Dios nos habla que en el inicio de la iglesia, vamos a hacer un poquito de historia. En el inicio de la iglesia, ¿verdad? Cuando Jesús comenzó su ministerio y demás, antes que él vino Juan el Bautista, ¿verdad? Y él vino y abrió esa brecha, ¿verdad? Para que pudiera entrar el Señor Jesús. Y cuando Juan el Bautista compartía, ¿verdad? Él decía, procedan al arrepentimiento. Y eso fue algo que en los corazones de aquellas personas que se dispusieron realmente a escuchar a Juan el Bautista, empezó a cambiar algo muy dentro de ellos, ¿verdad? Y cuando llegó Jesús, terminó de hacerse ese cambio, terminó de transformarse ese corazón, ¿verdad? Que ya se había dispuesto con lo que Juan el Bautista había compartido. Entonces, esta noche yo quiero hablar acerca de precisamente esos hombres valientes, ¿verdad? Que Jesús escogió para poder, ¿verdad?, llevar a cabo su ministerio. Como todo el mundo sabe, yo creo que sí, él escogió a 12 personas, ¿verdad? Y esas 12 personas tenían ciertas características muy, muy diferentes entre sí, pero al mismo tiempo había algo en ellos, ¿verdad?, que los tenía en común. Entonces, ellos, junto con Jesús, ¿verdad?, construyeron este gran ministerio, ¿verdad? Le ayudaron al Señor Jesús a construir este gran ministerio por el cual nosotros estamos aquí esta noche y por el cual muchos de nosotros llegamos aquí, nuestros padres, nuestros familiares, etcétera, ¿verdad? Muchos de ellos precisamente vinieron por esa tarea, por ese gran trabajo que hicieron ellos, ¿verdad? Y que nosotros también somos parte para llevarlo a cabo también. Vamos a conocer un poquito acerca de ellos. Uno de los que más me llama la atención que habla la palabra y que a lo mejor no es muy común, nosotros hemos escuchado hablar de Andrés, ¿verdad? Andrés era hijo de Jonás. Me acompañan a la palabra a Juan capítulo 1, versículo 42. Y quien lo tenga por ahí me dice amén y me lo lee bien fuerte. Juan 1, 42. ¿Berito? Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Ok. Ahí está hablando acerca de quién llevó a quién. ¿Puedes leer el anterior? Dice que Andrés, ¿verdad?, llevó a Pedro. Pedro era su hermano, ¿verdad? Y en este caso, Andrés, quizás no lo mencionamos mucho. Siempre los más conocidos son Juan, son Pedro, ¿verdad?
de los que más hemos estado escuchando, Mateo, Lucas, Marcos, quizás aquellos que escribieron su evangelio, ¿verdad? Pero Andrés casi no lo mencionamos, y él realmente, ¿verdad?, hizo cosas muy, muy importantes. En el caso, además de obviamente de seguir a Jesús, y que fue uno de los primeros, él, antes de seguir a Jesús, él fue un discípulo de Juan el Bautista. Él fue uno de los primeros que antes de seguir a Jesús estuvo con Juan el Bautista. Y a lo mejor todos estos datos tú dices, pues yo no lo sabía. Y eso es lo que me apasiona mucho de cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros realmente le dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios. Es emocionante realmente encontrar muchos aspectos que se comparan con lo que tú eres también, ¿verdad? Porque ellos también eran personas comunes y corrientes, como muchos de nosotros, ¿verdad? Y que el cambio que hizo Jesús en sus vidas realmente fue muy radical. Y impactó tanto que aquí estamos nosotros. Entonces, Andrés, ¿verdad?, que fue uno de los que conoció de Jesús a través de Juan el Bautista, fue también uno de los primeros que vino, ¿verdad?, a seguir a Jesús. Y en el caso de Andrés, era un discípulo muy, muy particular. Él era uno de los que siempre estaban como al pendiente de quién estaba cerca del Señor Jesús. ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos al capítulo 12 de Juan, por favor. Él, como uno de los principales, por así decirlo, de los que más cerca estaban de Jesús, él era de los que estaban muy al pendiente, y la gente sabía que él era uno de los discípulos de Jesús y que no era cualquiera, sino era uno de los que tenían acceso, ¿verdad?, a poder entrar con Jesús. ¿Qué dice el capítulo 12 de Juan? Versículos del 20 al 22. ¿Alguien me lo lee, por favor? ¿Quién dice yo? ¿Un valiente? ¿Una valiente? A ver, adelante, Sagi. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. ¿Hasta el 22? Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En este caso, ¿verdad?, él era una de las personas que le daba, como hacían antes, ¿verdad?, que anunciaba a aquellos que querían ver al Señor Jesús. Y a lo mejor el hecho de que tú ves ahí a personas en la entrada, ¿verdad?, sean jóvenes o sean diáconos, ¿verdad?, él era precisamente eso. Él estaba ahí al servicio, ¿verdad?, estaba pendiente. Muchas veces nosotros creemos que ese no es un trabajo muy importante, y realmente sí lo es. Cada discípulo tenía una función muy, muy en particular, y en este caso él, ¿verdad?, a él llegaban todas las personas que querían hablar con Jesús, ¿verdad? Y entonces había estos griegos que querían hablar con él, y fueron con Felipe, y Felipe fue con Andrés, y entre Andrés y Felipe fueron delante del Señor Jesús y le dijeron: ellos quieren hablar contigo, ¿verdad? Y en esto también cada uno de estos discípulos presenciaron obviamente milagros, estuvieron en puntos claves que nosotros hemos leído a través de los evangelios, ¿verdad? Y cosas que realmente impactaron de tal forma, ¿verdad?, que mucha gente creyó, mucha gente fue alimentada. En este caso, Andrés también fue el que le dijo al Señor Jesús acerca del muchacho que tenía esos 5 panes y esos 2 peces. ¿Alguno de ustedes saben más o menos esa historia? Yo creo que muchos de nosotros hemos hablado acerca de ello. Hemos hablado de cómo, en este caso, Jesús, ¿verdad?, multiplicó esos panes y esos peces para darle de comer a una gran multitud. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, y quizás tú nada más dices: es que no me puedo aprender muchos versículos, pero con 1 o 2 que tú te aprendas, el Señor lo multiplica. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando tú empiezas a seguir leyendo, te acuerdas: sí es cierto, cuando yo leí este versículo también decía esto.
eso también se multiplica en nosotros. Ese alimento que tú tienes aquí a través de la Biblia, ¿verdad? Es un alimento que a lo mejor con poquito que vayas comiendo poco a poco vas a ir absorbiendo más, poquito a poco vas a ir alimentándote más. Yo sé que para muchos de nosotros a veces es difícil, como joven, dedicarle un tiempo a leer la palabra. A veces dedicamos tiempo a otras cosas porque a lo mejor tenemos tareas, trabajos, tenemos actividades después de escuela, etcétera, ¿verdad? Y a veces ya cuando te llega tu tiempo, quizás de que le puedas dedicar unos minutitos a la palabra o al Señor, dices, ay, es que ya me ganó el sueño, me siento muy cansado, o a lo mejor sí continúas con esa intención, ¿verdad?, de querer hacerlo, pero a lo mejor te quedas dormido o te quedas dormida, ¿verdad? O simplemente a lo mejor se te atravesó ahí Facebook antes que la Biblia y te quedaste en Facebook o en Instagram o en Snapchat o no sé en qué otras redes sociales hay, ¿verdad? Pero esos minutitos que quizás pudiste haber dedicado, los pierdes. Y entonces el hecho de que no puedas tú mismo, ¿verdad?, alimentarte, pues obviamente te va haciendo cada vez quizás, no quiero decir que te aleje, pero sí como que dices, no estás recibiendo todos los nutrientes que la palabra de Dios te da. También en el caso de Andrés, es uno de los que estuvo presente cuando el Señor Jesús ascendió, ¿verdad? Y eso está en Hechos. Pero antes de ir a Hechos, quiero hablarles también de otro de sus discípulos, del Señor Jesús, que me llama mucho la atención, sobre todo porque hemos escuchado acerca de él, pero quizás hay cosas que captaron que tiene mucha importancia y que a lo mejor tú y yo no lo sabíamos, ¿verdad? En este caso quiero hablar de Bartolomé. Bartolomé era otro de los discípulos que a lo mejor tú dices, no lo conozco mucho, ¿verdad? A mí háblame de Pedro, háblame de Juan, pero Bartolomé, ¿y ese quién es? Bueno, este Bartolomé era otro de los discípulos de Jesús. Tenía otro nombre por el cual también se le conocía, que era Natanael. Y dices, bueno, a lo mejor ese sí lo he escuchado. Él en este caso era un israelita muy, muy especial, porque quizás al igual que Pablo, ¿verdad? Si te digo Pablo, a lo mejor sí lo vas a conocer, Pablo también era muy conocedor de lo que es la palabra de Dios. Y en este caso, en Juan, capítulo 1, vamos para allá, por favor. Juan, capítulo 1. Nos habla acerca de que precisamente Bartolomé y otros discípulos de Jesús eran conocedores de la palabra, eran conocedores de las escrituras. ¿Ok? Dice Juan, capítulo 1, versículos del 46, 47. Dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este caso, al referirse a Natanael, el Señor Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. Cuando él le dice esa expresión, no se refiere a que realmente él era judío y así, sino se refiere más bien al corazón de Natanael. Natanael, ¿verdad? Él realmente era alguien que buscaba mucho del Señor, era alguien que realmente escudriñaba las escrituras, lo que había escrito Moisés, ¿verdad? En la tabla, todo ello, él lo sabía, él lo estudiaba. Él era muy versado, él era uno de los más conocedores acerca de las escrituras, ¿verdad? A lo mejor, como dicen con otra palabra, muy letrado, no sé cómo se traduzca eso en inglés, pero era una persona que realmente conocía de las escrituras. Y en este caso,
cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, se refiere a él era una persona también muy honesta, ¿verdad? Y en este caso no podía quizás tampoco ser engañado tan fácilmente, porque por lo mismo que conocía de las Escrituras, él sabía que no a cualquiera le podía llamar rabí. Él sabía que no cualquiera, ¿verdad?, iba a ser el Mesías. Y él sabía, conocía y lo reconoció. Entonces, en este caso, Natanael, obviamente, era uno de esos discípulos que quizás a lo contrario de Pedro, por ejemplo, pues sí, era muy conocedor, él sabía, era una persona que se había preparado, que podemos decir que era una persona educada, ¿verdad? Al contrario de lo que era Cefas o Pedro, ¿verdad? También Natanael, en este caso, tuvo el privilegio de que al convivir con el Señor Jesús, ¿verdad? Él fue de algunos de los que el Señor Jesús le dijo lo que iba a acontecer en un futuro. Y en este caso, en Juan también, ahí más adelantito de los versículos que estábamos leyendo, ¿verdad? Del 50 al 51 le dice, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está anticipando lo que iba a acontecer. Y realmente muy pocos de ellos, de los mismos discípulos, sabían lo que iba a acontecer. Muchas veces entre nosotros mismos, en nuestra convivencia, ¿verdad?, podemos decir, bueno, yo conozco, por ejemplo, a Gerardo. No, pues yo conozco a Gerardo, él va a mis CFC, él es hermano de Braulio, ¿verdad? Y yo puedo decir que conozco a Gerardo. O a lo mejor yo puedo decir, pues yo conozco a Karina Casas. Bueno, a Karina Casas la he ido a visitar a su casa, y puedo decir quizás que la conozco porque convivo con ella, porque la veo aquí. Pero realmente, cuando yo me siento y me tomo el tiempo de ir y platicar con Gerardo, realmente lo voy a conocer todavía más aún a profundidad. Lo mismo con Karina. Y en este caso, a pesar de que estaban sus 12 discípulos con Jesús y demás, ¿verdad?, no todos tenían esa quizás facilidad de llegar y hacerle alguna pregunta a Jesús, ¿verdad?, y tener esa conversación directa, esa conversación personal con Jesús. Entonces, en este caso, ¿verdad?, Bartolomé o Natanael, ¿verdad?, como también se le conocía, él era uno de los que vino porque precisamente Felipe lo trajo. Felipe era otro de estos discípulos y él, fíjense bien lo que hacía, él retó de cierta manera, por así decirlo, no retó, sino probó al Señor Jesús con respecto a la alimentación con los peces y los panes. Vamos rápidamente a Juan, capítulo 6, versículos del 5 en adelante. Y quien lo tenga me lo empieza a leer, por favor. Juan, capítulo 6, versículo 5 en adelante. ¿Nadie? Probarle, ajá. Para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Fíjense bien. Felipe era uno de los que ya había visto, pero todavía le dice a Jesús, viendo que viene toda la gente, le dice, Señor Jesús, ¿de dónde vamos a sacar comida para todos ellos? ¿De dónde? Dice más adelante, en el versículo 7, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, imagínense cómo probando al Señor Jesús, diciendo, ¿qué vas a hacer? Sabiéndolo, conociendo, conviviendo con Él, diciéndole eso. O sea, realmente, a pesar de la convivencia, ellos todavía no conocían a profundidad a Jesús, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, en el versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí un muchacho
Dice que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. O sea, a pesar de que Felipe ya sabía qué iba a pasar, él todavía dice, pruebo al Señor Jesús con esto. Entonces, en este caso, ¿verdad? El hecho quizás de convivir con Jesús, el hecho de ser unos de sus discípulos, aún a pesar de todo ello, ellos tuvieron la oportunidad de ver tantas cosas, de tener esa cercanía con Él, que muchas veces quizás nosotros como siervos también o como discípulos de Dios, nosotros buscamos que ustedes también tengan esa cercanía con Jesús, que también le busquen, que también lean, que también se acerquen, y a lo mejor no es tan fácil, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, bueno, ¿yo cómo le voy a decir ahorita al Señor Jesús, oye, a ver, multiplica estos panes y estos peces, ¿verdad? Y ha sucedido. ¿Por qué? A lo mejor ese tipo de milagros nos ha pasado, por ejemplo, cuando nosotros a lo mejor tenemos algún convivio y demás y solamente tenemos cierta cantidad de comida. Y yo creo que no está por aquí Sonia, pero yo creo que Sonia me podía dar testimonio de eso, de que muchas veces tenemos cierta cantidad, ¿verdad? Y vemos que a veces llegan más personas de las que nosotros creíamos que iban a llegar. Y nosotros, wow, ¿y ahora? Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Bueno, y oramos y el Señor multiplica. Y resulta que sobra todavía y comen hasta saciarse. Entonces, todo este tipo de situaciones que vivieron los discípulos, ¿verdad? Quizás nosotros también las hemos vivido y no te has dado cuenta, ¿verdad? Y en este caso, hay otros discípulos más, como por ejemplo, Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? ¿Alguien sabe quién era Judas Iscariote? Se le conoce como el que traicionó al Señor Jesús, ¿verdad, Janiel? ¿Sí, verdad? ¿Estoy equivocada? ¿No? Ok. Bueno, me corrigen si me equivoco. Ok. Bueno, en este caso, Judas Iscariote, ¿verdad? Era el que traicionó al Señor Jesús. En este caso, fíjense, yo no sé si ustedes sabían, pero un dato curioso que yo estuve investigando, cuando estuve leyendo, es que él era ladrón. Fíjense bien, qué clase de discípulo, ¿verdad? Tomó el Señor Jesús para su grupo. Judas Iscariote era un ladrón. Y todavía él era el tesorero de los 12 que andaban ahí con el Señor Jesús. ¿Cómo ven? Y entonces, él, por lo mismo, como que él cuidaba ahí todas las moneditas, todos los denarios, todas las monedas de plata, él sí las tenía contaditas, ¿verdad? Una por una. Inclusive, una de las cosas que él criticó bastante fue cuando una mujer derramó un perfume carísimo para ungir al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Eso dónde está? Vamos a Juan capítulo 12, versículos del 4 al 8. Quien lo encuentra me lo lee, por favor. Juan capítulo 12, versículos del 4 al 8. ¿Quién dice amén? Fuerte. Carmen, adelante. Dice aquí, ¿verdad? Que él era ladrón y que dice, oigan, pudiendo ese dinero juntarse, venderse, ¿verdad? Y dárselo a los pobres, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque él era así. O sea, una de las características que él tenía, él que era así, era muy fijado en ese tipo de cosas. Y entonces, otra de las cosas que obviamente pues sabemos, él traicionó a Jesús por 30 monedas, ¿verdad? Y aunque después se arrepintió, ¿verdad? De lo que él hizo
y arrojó esas monedas delante del sacerdote que se las había dado, ¿verdad? Él se ahorcó. Y en este caso, una de las cosas que yo creo que él deja como enseñanza es que no todos los que declaran seguir a Jesús son fieles a él y a sus objetivos. Eso es algo que él, con su vida, enseña. Él decía, ¿verdad?, que era seguidor de Jesús. Él estaba con Jesús, él cenaba con Jesús. Iba donde él iba, ¿verdad? Seguía a Jesús y aún a pesar de que estaba ahí, lo traicionó. A veces es muy delicado realmente hablar de situaciones así, porque muchos de nosotros, ¿verdad?, decimos ser seguidores de Jesús. Decimos que le amamos, decimos y le servimos y venimos aquí, ¿verdad?, al altar y nos paramos y decimos, yo amo a Jesús. Y entonces, ¿por qué a veces, sin querer, creo yo, traicionamos? Porque a veces ya con nuestras actitudes o con a veces es que ahorita no me ven, ¿verdad? Ahorita no estoy en la iglesia, ahorita no estoy con nadie de la iglesia, nadie me ve, traicionas a Jesús. Fíjense. Otro de los discípulos de Jesús, ¿verdad? En este caso también estaba Simón el celote. Y me llamó mucho la atención averiguar qué significaba celote. Celote era un grupo de personas desde antes, ¿verdad?, de la venida de Jesús, que ellos también ya estaban en contra de los romanos, estaban en contra de cierta manera, como de esa esclavitud, ¿verdad?, que tenían. Y él era ya una persona que él ya no quería estar bajo todo ello, ¿verdad?, bajo todo ese yugo, ¿verdad?, de esclavitud, por así decirlo. Y él estaba ya en un grupo así. Cuando ya lo llama el Señor Jesús a ser parte de sus 12, él cambió también bastante, ¿verdad? Y en este caso, él fue uno de los que estuvo muy dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a sus ideales personales, ¿verdad? Porque eso era lo que él tenía, un ideal, y por eso pertenecía a ese grupo, ¿verdad? Él ya tenía, y él dejó todo eso, todo lo que él pensó que era bueno, por seguir a Jesús. Y eso fue lo que cambió su vida, eso fue lo que impactó su vida. Y en este caso, ¿verdad?, cuando nosotros decimos que queremos seguir a Jesús, muchas veces va a veces en contra de lo que a ti te gusta mucho, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho acerca de la música, hablamos mucho acerca de idolatría, ¿verdad?, de que pones a otras cosas antes que a Dios y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros realmente decidimos ser los discípulos de Dios, discípulos de Jesús, tenemos que dejar todo eso. Ideales personales por seguir a Jesús, los de Jesús. Y muchas veces eso va a veces hasta en contra de tu misma familia, porque tu misma familia hay cosas o hay situaciones que te dicen, ¿cómo? O sea, te vas a volver aleluya, te vas a volver cristianito, hermanito. Y muchas veces, ¿verdad?, eso a veces duele. Pero cuando tú eres fiel a Jesús, Jesús es la recompensa más grande que tú puedas tener. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú vienes, los demás te siguen. Y a veces la misma familia empieza a cambiar y empieza a notar cosas diferentes en ti. Entonces dice, realmente, ¿verdad?, es un seguidor de Jesús. ¿Eso dicen de ti? Dice aquí también otro de los seguidores de Jesús era Mateo. Mateo era recaudador de impuestos. Esta era otra profesión completamente distinta. Ya vimos ladrones, pescadores, otros muy adoctrinados en la palabra, muy bien educados. Este era recaudador de impuestos, ¿verdad? Y en este caso, su nombre tiene un significado muy bonito. Me imagino yo que por eso muchos se llaman Mateos, ¿verdad? Significa regalo de Dios, ¿verdad? Y en este caso, él nos deja como enseñanza que aún a pesar, ¿verdad?, de ser un pecador, ¿verdad?, porque obviamente robaba, ¿verdad?, al recabar los impuestos y todo eso, a pesar de ser un pecador y un marginado, aún así Jesús llegó a su vida. Jesús lo transformó, Jesús lo cambió. Otro de los discípulos era Tomás, ¿verdad? Y en este caso, Tomás
fue el que dudó de la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué dice Juan 20:25? ¿Quién me lo lee rápidamente? Juan 20:25. Bueno, en este caso, él fue hasta que no tocó, ¿verdad? No creyó. Entonces, por eso a veces te dicen en el, ¿cómo se dice? Goyo, ¿verdad? Dice, hasta, tú eres como Tomás, hasta ver, entonces crees, ¿verdad? En este caso, él, ¿verdad? Dice, o en este caso con lo que él hizo, con su vida, podemos ver que Jesús vence las dudas y guía a los creyentes a una fidelidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, como les decía, él fue uno de los que le siguió, fue uno de los que estuvo con él, que él escuchó cuando el Señor Jesús les dijo, o sea, yo voy a volver a venir, ¿verdad? Y aún así él dudó. Sin embargo, él nos enseña, ¿verdad? Que aún esas dudas Dios las disipa. Si tú estás dudando en algo y realmente, ¿verdad? Buscas una respuesta en Jesús, Jesús te la va a dar y se va a quitar esa duda. Otro de sus discípulos era Jacobo el menor, ¿verdad? Y en este caso él fue uno de los que estuvo cuando Jesús se le apareció después de la resurrección, ¿verdad? A algunos de sus discípulos, porque no fue a todos, nada más había 7 ahí. Y otro de los discípulos del cual quiero hablar es Tadeo. Tadeo fue el que le preguntó al Señor Jesús cómo se les revelaría a sus seguidores y no al mundo. Vamos rápidamente a Juan 14:22, por favor. Juan 14:22. Amén. ¿Quién? ¿Yaret? ¿Quién ya lo tiene? Le dijo Judas, Señor, ¿cómo es que tú te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Puedes continuar leyendo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate bien, Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quiero concluir con esto, porque realmente yo creo que nosotros estamos aprendiendo a ser discípulos de Jesús. Yo sé que muchos de nosotros, quizás algunos ya tienen más tiempo en los caminos del Señor, otros no, y otros estamos aprendiendo, y otros estamos viendo, bueno, todos ellos ¿quiénes eran? Bueno, fueron los primeros discípulos que Jesús tuvo, ¿verdad? En este caso, otro de los discípulos que no fue de estos 12, pero que también fue muy importante para lo que es el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Fue Pablo, ¿verdad? Y en este caso, el que sustituyó a Judas Iscariote cuando se suicidó, cuando se ahorcó, fue Matías. Entonces, todos estos discípulos, ¿verdad?, de los cuales hablé hoy muy rápidamente, no quiero tampoco decirte a ti exactamente con quién te identificas, porque no quiero tampoco que nos pongamos un tag, ¿verdad?, una etiqueta de que, pues yo esto, yo lo otro, yo aquí allá. Yo te invito esta noche a que tú realmente te analices, que busques en ti mismo esa esencia que Dios ya te ha dado. Si tú dices, ¿verdad?, que quieres ser seguidor de Jesús, adelante. Yo te invito realmente a que seas seguidor de Jesús. Realmente es lo mejor que podemos hacer en la vida. Porque aunque sabemos que no es fácil, ¿verdad?, porque Él mismo nos dijo, ¿verdad?, sufriréis aflicciones, pero ten paz porque yo estoy contigo. Y en este caso yo te invito realmente a que tú esta noche pienses a lo mejor no en tanta información que te di, ¿verdad?, de que si era esto, era lo otro, era aquí. Fíjate en ti, ¿qué hay en ti, en tu corazón? Todos ellos fueron discípulos y estuvieron con Él y compartieron con Él, ¿verdad? Y tuvieron ese privilegio. Yo quiero tener el privilegio también de estar, ¿verdad?, delante de la presencia de Jesús, delante de la presencia de Él. Y para yo poder estar delante de Él, tengo que seguir teniendo comunión con Él, tengo que leer su palabra.
tengo que orar. Tengo también que por un momento quedarme callada y dejarlo que Él me hable. Que Dios hable a mi vida, a mi alma, a mi corazón, a mi ser, a mi espíritu. Muchas veces quizás no es fácil, pero yo te invito realmente, si tú tienes ese deseo, bien, has escogido un muy buen camino. Este camino que has escogido, créeme, que a lo mejor no te va a ser muy fácil, ¿verdad? Pero yo te puedo decir, hiciste la mejor elección, ser un discípulo de Jesús. Así como todos ellos lo fueron, yo te invito a que realmente empieces a buscar más. Dentro de ti ya está esa semillita sembrada. Y quizás dices, bueno, pues es que hay que regarla más para que crezca, para que se alimente, para que tú también puedas tener quizás esa misma capacidad, ¿verdad?, que ellos tuvieron para compartir el evangelio, para ir a todos esos lugares, ¿verdad? Quizás yo en este momento yo te podría decir, y uno estuvo en Asia y el otro estuvo en Armaria y en muchos otros lugares, pero yo sé que aquí en este momento Dios nos trajo aquí a Austin, ¿verdad? Y nos está pidiendo que nosotros vayamos y salgamos aquí en Austin y traigamos y compartamos precisamente de su palabra, y vengan otros y también le conozcan y también le amen como nosotros, que ellos también puedan recibir ese amor que nosotros ya hemos recibido. Acuérdense que nosotros no podemos dar a otros lo que no tenemos. Tú no puedes dar amor de Jesús si tú no tienes el amor de Jesús. Yo te invito a que realmente esta noche reflexiones acerca de quién eres tú. ¿Realmente quieres ser ese seguidor? Yo sé que a lo mejor puedes decir, es que estoy dudando. Pero sabes que no dudes, porque cuando tú realmente vienes y te dispones, Él te llena y Él te da. Tú solamente necesitas decir la verdad: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser más lleno de ti. Tú, por ser joven, tienes aún mucho más potencial, porque Él todavía está por desarrollar en cada uno de ustedes ese plan y ese propósito para el cual nos ha traído a este mundo. Todavía falta mucho, pero si tú realmente te dispones, Él lo va a hacer, porque esa es su promesa y Él cumple todas sus promesas. Así que yo te invito a que te pongas de pie y ores junto conmigo y pongamos delante del Señor ese anhelo y ese deseo que yo sé que muchos tienen y que quizás otros todavía no se sienten muy seguros, pero hay algo que les dice, ¿sabes qué? Da ese paso de fe, hazlo. Y yo sé que es Dios el que está poniendo en cada uno de ustedes el hecho de estar aquí, porque no nada más es el hecho de que vengas porque somos un grupo de jóvenes y ya, sino es por el hecho de que nosotros queremos también compartir a otros de lo que Jesús nos está dando. Así que acompáñame a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, Señor, porque sabemos, Señor, que tu ministerio ha sido grande, Señor, porque tu obra ha sido grande, Señor, y nosotros, Señor, esta noche, Señor, queremos ser parte de ello, Señor. Queremos ser, Señor, parte de esos discípulos, Señor, que como esos 12, Señor, trabajaron para ti arduamente, Señor, que como esos 12, Señor, estuvieron a tu lado, Señor, y aún así no desmayaron, Señor, y tú les diste el privilegio, Señor, de ir, de comisionarlos, Señor, y de llevar, Señor, de tu amor, de tu palabra, Señor, y hablar con denuedo, Señor. Danos gracias, Señor, llénanos más de ti, Señor, para que nosotros podamos, Señor, también ser de impacto, Señor, en esta ciudad de Austin, Señor, y en todos esos lugares, Señor, a donde tú has abierto puertas, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir siendo, Señor, jóvenes valientes, esa generación, Señor, valiente y esforzada, Señor, que estamos aquí, Señor, hoy delante de ti, Señor, poniendo, Señor, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, para decirte, Señor, henos aquí, envíanos a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser más llenos de ti, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias porque sabemos, Señor, que tú escuchas, Señor, las oraciones, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Y aun cuando quizás dudamos, Señor, tú estás ahí, Señor, y tú nos haces realmente confiar y disipas toda duda, Señor, en nosotros, Padre.
Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús.